Hola a todos, vamos a continuar con nuestras clases de teoría electromagnética y hoy vamos a ver la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que relaciona el campo eléctrico con sus fuentes, o sea las cargas. Ya vimos que pueden ser cargas puntuales o distribuciones de carga. Entonces acá tenemos las 4 leyes de Maxwell, ya habíamos visto esta. Habíamos visto en forma diferencial. Aquí esta ecuación nos indicaba la naturaleza conservativa de los campos electrostáticos y esta nos indicaba la naturaleza no senoidal de los campos electrostáticos. Vimos que también pues podíamos expresarla de esta forma, que es igual a ρ sub b sobre la permitividad. Entonces esa es la forma diferencial. En la forma integral, entonces este lado de la ecuación se nos convierte en la integral de la densidad de flujo eléctrico punto el diferencial de superficie, y esto era igual o es igual a la integral volumétrica de la distribución volumétrica carga por el diferencial de volumen. Entonces, además de indicarnos la naturaleza no senoidal de los campos electrostáticos, también llamamos a esa ecuación o nos la relacionamos con la ley de Gauss. Y la ley de Gauss nos permite calcular de una forma simple el campo eléctrico o la densidad de flujo eléctrico dependiendo de la ecuación que utilicemos cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica. Entonces la ley de Gauss se obtiene directamente del postulado de la divergencia de la electrostática. Entonces aquí tenemos la ley de Gauss expresada en sus dos formas. Con respecto a la intensidad de campo eléctrico o la densidad de flujo eléctrico. Entonces nosotros ya habíamos visto que esta parte, ¿sí?, y esta la conocíamos como el flujo eléctrico. Entonces la ley de Gauss establece que el flujo de salida total del campo E o del campo D a través de cualquier superficie cerrada en el espacio libre es igual a la carga total encerrada por la superficie dividida por epsilon sub 0. Entonces este párrafo nos está hablando específicamente de esta ecuación, pero nosotros podemos cambiar esa intensidad de campo eléctrico por densidad de flujo eléctrico, ¿sí?, multiplicando por la permitividad. Observemos que acá en esta parte del cuadro, esto nosotros ya lo habíamos visto como la carga encerrada, que fue la clase anterior. Entonces por eso acá a este lado de la igualdad nos queda la carga encerrada. ¿Cuándo se puede utilizar la ley de Gauss en vez de utilizar la ley de Coulomb? Entonces en situaciones suficientemente simétricas. ¿Por qué? Porque hay que, a través de la simetría, conocer dónde la intensidad de campo eléctrico es constante y cuál es su dirección. Y con base al anterior ítem, pues hay que seleccionar una superficie cerrada en la cual la intensidad de campo eléctrico sea constante o donde el flujo sea cero. Esa superficie cerrada que nos dicen acá se conoce como superficie gaussiana, y es la que nos va a permitir pues determinar por dónde está saliendo el flujo en la distribución de carga y por dónde el flujo es cero. Entonces vamos a ver el primer ejemplo de aplicación de la ley de Gauss y vamos a realizarlo sobre una línea infinita de carga.
Entonces vamos a darle una ubicación a esa línea de carga. Vamos a decir que está ubicada sobre el eje Z. O sea, tendríamos que esa línea de carga iría en Z desde infinito a menos infinito. Nos piden hallar la intensidad de campo eléctrico en un punto alrededor de la línea de carga. Entonces vamos a ver el procedimiento de la ley de Gauss. El primer paso sería identificar la dirección del campo eléctrico resultante por medio del análisis gráfico. Acá en el dibujito pues ya lo tenemos identificado, pero vamos a hacer el ejemplo para que ustedes luego lo puedan aplicar en cualquier problema. Entonces tenemos una línea de carga, ya dijimos que está sobre el eje Z. Vamos a tomar que este es el punto Z igual a 0 de esa carga. Vamos a tomar un diferencial de Z en esta posición que está a una distancia Z del punto 0. Y vamos a tomar otro diferencial a una misma distancia menos Z vamos a suponer que el punto donde queremos hallar la intensidad de campo eléctrico está ubicado acá. Entonces, en este caso la simetría más adecuada para resolver el problema sería la cilíndrica. Entonces, este diferencial produce una componente de campo eléctrico sobre ese punto. Vamos a llamarla D sub E1. Y este diferencial produce una intensidad de campo eléctrico, una componente de sub E2. Entonces, resulta que al descomponer ese vector, vamos a descomponer este de acá, tiene una componente en dirección a sub Z, y otra componente en dirección a su ρ. Estamos planteándolo en coordenadas cilíndricas. Este vector entonces va a tener una componente en dirección a sub Z y otra componente en dirección a su ρ. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que las que están en dirección a sub Z tienen dirección opuesta, por lo que se van a anular. Y solo nos quedaría la componente en dirección a su ρ. Entonces, en este problema, en esa línea infinita de carga que está ubicada sobre el eje Z, vamos a tener que la dirección del campo resultante va a estar en la dirección a su ρ. Entonces eso lo expresamos de esta forma: E sub ρ por el vector dirección. Lo mismo sucedería si lo analizamos en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Siempre la componente de ese campo eléctrico en una línea infinita de carga va a ser una dirección radial con respecto a la ubicación del filamento. Entonces, como es una ubicación radial, nosotros debemos tomar una superficie gaussiana que pase por los puntos donde nosotros queremos determinar
ese campo eléctrico. Entonces, la mejor superficie o la que mejor se adapta es un cilindro. De radio ρ y longitud L, como lo tenemos acá. Entonces, si observamos esa figura gaussiana, siempre el cuerpo del cilindro va a pasar por un punto alrededor de esa línea infinita. Recordando que la figura gaussiana debía ser una superficie cerrada, entonces ese cilindro, además de tener cuerpo, también va a tener las tapas. ¿Qué pasa con el flujo de las tapas? Es cero. ¿Por qué es cero? Porque las líneas de campo siempre van a salir en dirección radial. Aquí ya lo determinamos. ¿Sí? Entonces acá el flujo por la tapa superior sería cero, por la tapa inferior también sería cero. Entonces el segundo paso del procedimiento, entonces vamos a tomar la ecuación de Gauss de la superficie cerrada de E punto ds, que va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces vamos a resolver el lado izquierdo de la igualdad. Entonces vamos a tener que la integral de superficie cerrada del campo eléctrico. Pero acá vimos que ese campo eléctrico tiene dirección a su ρ. Entonces, campo eléctrico va a estar en la dirección a su ρ. Punto el diferencial de superficie. Entonces, como el flujo de las líneas de campo va a salir solamente por la superficie del cilindro, nosotros acá podemos plantear el diferencial. Vemos que ese diferencial, para formar esa superficie, se tiene que mover de arriba hacia abajo. O sea, se está moviendo en dz. Entonces, al desplazarlo en esa dirección, pues se forma una barra diferencial. Esa barra diferencial pues la hacemos girar en torno al eje z, por lo que tendríamos ρ de φ. Entonces nuestro diferencial sería ρ de φ de z. Como acá en la ley de Gauss aparece el producto punto, nosotros debemos, además de identificar el diferencial, agregarle una dirección. Entonces tenemos φ, tenemos z. La única componente que nos falta en esas coordenadas sería a su ρ. Entonces eso nos indica la dirección del diferencial. Al igual ya habíamos hecho el análisis, vemos que la normal de la superficie está en la dirección a su ρ. Esto sería la carga encerrada sobre epsilon sub 0, sobre la permitividad. Entonces tenemos que los diferenciales son de φ de z, por lo que todo lo que no sea φ o z va a ser constante. Entonces hacemos el producto punto. La superficie de real sería en la dirección a su ρ por de φ por de z. Sacando las constantes, vamos a tener que sacamos el campo,
Sacamos ρ. Acá nos quedaría la integral doble de phi y de z. Phi, como es un cilindro cerrado, la superficie iría de 0 a 2pi. Y z iría de 0 a L. ¿Sí? Acá tenemos nuestro plano XY. Entonces iría desde 0 hasta el valor de L. Bueno, resolviendo esa integral, bueno, aquí todavía sigue quedando la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Resolviendo la integral, eso nos queda eso ρ por phi entre 0 y 2pi y z de 0 a L. Y eso sería la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, resolviendo la integral, eso nos queda el campo en la dirección a su ρ por 2pi por L. Y esto sería el igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Como nos están pidiendo la intensidad de campo eléctrico, entonces despejamos la intensidad. La intensidad de campo eléctrico sería igual a la carga encerrada sobre 2pi epsilon sub 0 ρ por L. Entonces, en esta ecuación conocemos L, que es la longitud de la figura gaussiana. Nosotros definimos la figura gaussiana, entonces le damos una longitud L. Va a ser una constante. Igual el radio. Perdón, el valor de ρ. El valor de ρ, aquí es ρ, va a ser la distancia de la línea al punto donde queremos hallar esa intensidad de campo eléctrico. Y aquí quedamos, o nos queda en el numerador, la carga encerrada. Pero resulta que en el problema nos dicen que esta tiene una densidad de carga lineal ρ sub L coulomb sobre metro. Pero entonces no tenemos la carga encerrada. Entonces, a partir de esa densidad de carga lineal, tenemos que hallar la carga encerrada. Entonces vamos a hacerla por acá. La carga encerrada sería igual a ρ sub L. Como es una densidad de carga lineal, entonces acá sería el diferencial de línea. Entonces, carga encerrada sería igual a la integral de ρ sub L por el diferencial de línea. Como está sobre el eje Z, entonces el diferencial de línea sería de Z. Y de Z pues iría de 0 hasta L. E integrando, entonces nos va a quedar que la carga encerrada es igual a ρ sub L por L. Reemplazando, entonces vamos a tener que en la dirección a su ρ va a ser igual a ρ sub L por L sobre 2pi epsilon sub 0 ρ L. Entonces esta se cancela con esta. Entonces esto nos quedaría la densidad de carga lineal sobre 2pi epsilon sub 0 por ρ. Entonces vamos a tener que la intensidad de campo para esa línea infinita de carga sería ρ sub L sobre 2pi
epsilon sub 0 sobre ρ, donde este ρ sería la distancia al punto donde se quiera hallar E. Entonces en el problema nos pueden decir a una distancia ρ de 4 metros, de 5 metros, de 10 metros. Esta ecuación la podríamos reexpresar o cambiar a esta forma. La intensidad de campo eléctrico, vamos a quitarle su índice, sería igual a ρ sub L sobre 2pi epsilon sub 0 ρ en la dirección a su ρ. ¿Sí? Quitamos el subíndice de acá y colocamos el vector dirección. Entonces ahí ya hallamos la intensidad de campo eléctrico debido a una línea infinita de carga. ¿Sí? Entonces el primer paso en el procedimiento es determinar qué dirección va a tener el campo. Luego de determinar la dirección que va a tener el campo, nosotros planteamos una figura gaussiana. Entonces, determinar ¿sí? ¿Cómo lo determinamos? Pues a través de un análisis gráfico. Vimos cuáles direcciones se anulaban y cuáles direcciones quedaban en el filamento. Entonces, ya teniendo cuál es la dirección del campo, nosotros pasamos a determinar cuál es la figura gaussiana adecuada. Entonces esa figura gaussiana tiene que pasar o tiene que encerrar los puntos por donde se quiera hallar la intensidad de campo eléctrico. Bueno, y con el análisis, como es una figura cerrada, pues análisis vimos que estas componentes son cero. Entonces el flujo del campo eléctrico pues de salida pues no va a tener componentes por estas dos superficies. Entonces solamente va a salir por el cilindro, por el cuerpo del cilindro. Y ya como tercer paso es operar la ley de Gauss. Vamos a realizar otro ejemplo. Entonces este es el ejemplo 4.9 de la SADICO. Una distribución de carga en el vacío posee una distribución volumétrica de carga igual a 2R nanocoulomb sobre metro cúbico. Esa distribución de carga existe en R entre 0 y 10 metros y 0 en las demás condiciones. Determinar la intensidad de campo eléctrico en R igual 2 metros y R igual a 12 metros. Entonces, por la descripción del enunciado, nos están describiendo que nuestra distribución volumétrica de carga es una esfera. Entonces acá tenemos la esfera ubicada en el origen. El color rojo nos indica que en toda esa región la distribución volumétrica de carga es esta. Por fuera la distribución volumétrica es igual a 0. Entonces nos piden hallar la intensidad de campo eléctrico en un punto
r igual a 2 metros y otro en r igual a 12 metros, o sea, por fuera de la esfera. Ya el enunciado nos está sugiriendo que tenemos que trabajar en coordenadas esféricas. El primer paso del procedimiento sería determinar la dirección del campo eléctrico resultante. El campo eléctrico siempre va a tener dirección normal a la superficie. Entonces, en esta esfera, la normal de la superficie entonces vendría siendo en la dirección a su R. Entonces aquí tendríamos las componentes de campo eléctrico, todas saliendo con una dirección normal a la superficie de la esfera. ¿Sí? Entonces ahí ya realizamos análisis gráfico. Entonces vamos a tener que la intensidad de campo es su R en la dirección a su R. Ahí ya determinamos la dirección del campo eléctrico resultante. ¿Cuál sería el segundo paso? Plantear nuestra figura gaussiana. Entonces, obvias razones, la figura que representa mejor la simetría del problema es una esfera. Entonces vamos a resolver primero, o vamos a hallar primero la intensidad de campo eléctrico en R igual a 2 metros. Entonces acá tenemos ya una representación del problema. En el anterior vimos que las líneas de campo eléctrico salen de la superficie. Entonces acá tenemos en rojo lo que sería nuestra esfera ubicada en el espacio. Tomamos como punto de referencia el origen de coordenadas. Y acá en amarillo sería la superficie encerrada, o sea, la parte que encierra la figura gaussiana. Entonces esta R mayúscula serían 10 metros y esta R minúscula serían los 2 metros. Entonces de los 10 metros nuestra figura gaussiana debe encerrar 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque lo primero que nos piden es determinar R en 2 metros. Entonces nuestra figura gaussiana solo debe encerrar 2 metros de esa esfera de 10 metros. Entonces tenemos que la ley de Gauss, la superficie cerrada de punto ds es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Aquí vimos que el campo eléctrico está en dirección a su R, entonces reemplazamos su R en la dirección a su R. Este sigue siendo la integral de superficie cerrada punto el diferencial de superficie. Entonces acá en nuestra figura gaussiana planteamos un diferencial de superficie. Entonces el diferencial de superficie, recuerde que lo estamos planteando sobre la superficie de esta esfera. Entonces el ds sería igual a r cuadrado seno de teta de teta de phi. Entonces r cuadrado seno de teta de phi en la dirección a su r. Como está el producto punto, entonces debe aparecer también el vector dirección. Y acá tenemos teta, tenemos phi,
la que nos faltaría sería R. Entonces esa vendría siendo la dirección a sub R. Y acá sigue siendo la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces resolvemos primero el lado derecho de la ecuación. Integral cerrada de superficie E sub R a sub R. Entonces hacemos el producto punto. A sub R punto a sub R nos da 1. Entonces nos quedaría E sub R por R cuadrado seno de teta de phi igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces sacamos lo que es constante, sale ER, sale R cuadrado y procederíamos a plantear la integral doble. Seno de teta de phi. Entonces tenemos que teta, como es una esfera completa, nuestra figura gaussiana iría de 0 a pi y phi de 0 a 2pi. Bueno, entonces resolviendo la integral, entonces la integral de seno de teta sería menos coseno de teta, que iría de 0 a pi, y phi de 0 a 2pi. Y esto sería la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, reemplazando en la calculadora, entonces tenemos que E sub R cuadrado, esto sería igual a 2, y la integral, reemplazando los límites superior e inferior, esto sería 2pi. Y esto sería la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Bueno, entonces acá tendríamos que sería 4pi E sub R por R cuadrado. Bueno, ¿qué nos están pidiendo? La intensidad de campo eléctrico. Entonces despejamos. Esto nos quedaría la carga encerrada sobre 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Bueno, pero acá no tenemos carga encerrada. La carga nos la dan en coulomb. Lo que tenemos son nanocoulomb sobre metro cúbico. Entonces tendríamos que hallar la carga encerrada debido a esta distribución volumétrica de carga. Entonces la carga encerrada pues sería la integral triple de Rho sub B. Rho sub B son 2R nanocoulomb
sobre metro cúbico por el diferencial. Diferencial es r cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Entonces ahí tendríamos que resolver la integral triple. Vamos a pasar nuestros cálculos a una nueva diapositiva. Entonces la carga encerrada sería igual. Aquí podemos sacar el 2 y las unidades. Entonces vamos a decir que esto nos queda 2 nanocoulomb sobre metro cúbico, que multiplica la integral r por r cuadrado, nos quedaría r al cubo seno de teta de r de teta de phi. Los límites, r iría de 0 a 2 metros, teta de 0 a pi y phi de 0 a 2 pi. Entonces, ¿por qué 2 metros? En el literal A nos piden la intensidad de campo en R igual a 2. Entonces nosotros planteamos nuestra figura gaussiana en R igual a 2 y la ley de Gauss nos dice que es la carga encerrada. Entonces la carga encerrada solamente sería la que está en R igual a 2 metros. La que está aquí por fuera pues no va a influir en la intensidad de campo eléctrico. Entonces resolviendo la integral, acá nos queda 2 nanocoulomb sobre metro cúbico, que multiplica ¿qué? La integral de R sería R a la 4 sobre 4 entre 0 y 2. La integral del seno sería menos coseno de teta entre 0 y pi, y phi iría entre 0 y 2 pi. Entonces, reemplazando, entonces los nanocoulomb sobre metro cúbico, límite superior menos límite inferior, 2 a la 4 serían 16 cuartos por menos coseno de pi, perdón, menos coseno de teta, reemplazamos el límite superior menos el inferior, acá nos da 2, y reemplazando phi nos daría 2 phi, 2 pi, perdón. Pi. Entonces acá tenemos 2 por 2, 4. Cancelaríamos acá. Y nos quedan 2 por 16, 32 pi nanocoulomb. Entonces, acuérdense que esta es una longitud. Teta y phi se vuelven longitudes al multiplicarlas por este término. Entonces tendríamos metro por metro por metro, metro cúbico. Se cancelaría acá, por eso aquí nos queda 32 nanocoulomb. Entonces la intensidad de campo eléctrico en R, la que habíamos hallado, sería 32 pi nanocoulomb sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Entonces aquí podemos cancelar pi. Entonces tendríamos 4 epsilon sub 0. R es el punto donde queremos hallar la intensidad de campo eléctrico, que sería 2 metros. Y acá tendríamos 32 nanocoulomb. Operando eso en la calculadora,
nos da 225.88, serían voltios sobre metro. Y quitándole el subíndice al campo, damos acá el SUR, sería 225.88 en la dirección a SUR, voltios metro. Entonces sería nuestra primera respuesta. Bueno, ahora tenemos que hallar la intensidad de campo en R igual a 12 metros. Entonces podemos aplicar el mismo análisis que hicimos para el problema de R igual a 2 metros. Entonces la dirección del campo pues va a estar en SUR en dirección a SUR, no cambia, normal a la superficie. Acá tenemos nuestra distribución volumétrica de carga. Recordamos que tiene un radio de 10 metros, ¿sí? Y el punto donde nos piden hallar la intensidad de campo está a 12 metros. Entonces volvemos a plantear una figura gaussiana que es una esfera. Entonces esta sería nuestra superficie gaussiana. Entonces vemos que esta superficie, a diferencia del primer literal del ejercicio, está por fuera. En el literal A, digamos, estaba adentro, acá ahora la tenemos afuera. Entonces, pues la ley de Gauss, vamos a aplicarla directamente porque ya la hicimos en la parte anterior. Entonces aquí sería la integral doble de SUR a SUR, punto el diferencial de superficie que es R cuadrado seno de teta de teta de phi, igual a la carga encerrada sobre la permitividad. Acá sacamos SUR y R cuadrado. Recuerde que hacíamos el producto punto entre estas dos, nos da 1. Entonces acá tendríamos la integral doble de seno de teta de teta de phi. De teta iría de 0 a pi, phi iría de 0 a 2pi. Bueno, acá sigue siendo carga encerrada sobre permitividad. Ya habíamos resuelto esta integral. La integral de seno pues nos da menos coseno. La integral de phi pues nos da phi. Y reemplazando los límites superior e inferior, entonces obteníamos que todo este término nos daba 4pi. Entonces aquí nos quedaría 4pi R cuadrado SUR. Y esto sería la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Entonces acá, como nos están pidiendo la intensidad de campo eléctrico, SUR sería igual a 4pi epsilon sub 0 R al cuadrado. Y acá tendríamos la carga encerrada. Entonces tenemos el mismo detalle del ejercicio anterior. No tenemos la carga, sino la distribución volumétrica de carga. Entonces tendríamos que hallar esa distribución. Entonces la carga encerrada sería integral triple de 2R nanocoulomb sobre metro cúbico
por r cuadrado seno de teta de r de teta de phi. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, Q encerrado va a ser igual, sacamos la constante, 2 nanocoulomb sobre metro cúbico. La integral triple, r, teta y phi. Entonces, acá nos quedaría r al cubo, seno de teta, de r de teta de phi. Límites, entonces r iría de 0 hasta 10 metros. ¿Por qué 10 metros? La descripción del problema nos dice que ρ sub b es igual a 2r nanocoulomb en el caso de 0 a 10 metros. Y para valores mayores a 10 metros es 0. Bueno, en naranja está representado los 10 metros. Esa sería la distribución volumétrica. A partir de ahí, o sea, por acá en esta región, ρ sub b es igual a 0. Entonces, por eso la integral va de 0 a 10 metros. Teta no cambia, va de 0 a pi. Y phi de 0 a 2pi. Bueno, entonces acá tendríamos 2 nanocoulomb sobre metro cúbico, que multiplica la integral de r, pues sería r a la 4 sobre 4, igual que en el caso anterior. Límite inferior 0 a 10, que es menos coseno de teta entre 0 y pi, y acá phi de 0 a 2pi. Bueno, entonces acá la carga encerrada sería 2 nanocoulomb sobre metro cúbico. Tendríamos 10 a la 4, serían 10.000 sobre 4. Este término sabemos que nos da 2 y este otro 2pi. Entonces sería 2 por 2pi. Este cancelaría con este y nos quedaría 2 nanocoulomb por 10.000. Entonces esto nos quedaría 0.02 coulomb. Y acá nos faltó pi. 0.00002 pi coulomb. Acuérdense que acá son 3 longitudes, entonces nos van a cancelar los metros cúbicos. Y vamos y reemplazamos ahora en nuestra expresión de campo eléctrico. Entonces SUR sería 0.00002 pi coulomb sobre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. Acá cancelamos pi.
4 epsilon sub 0 por R, pero R es donde nos piden hallar bueno, y esto nos daría 3921.56 voltios sobre metro, que lo podríamos reescribir como 3921.56 voltios metro en dirección a su R. Entonces vamos a confirmar la respuesta. 3927. Errores de redondeo, por ejemplo, al tomar los dígitos de la constante de permitividad. Entonces, acá acabamos con la explicación de la ley de Gauss. Si tienen preguntas, háganlas en los comentarios o plantéelas en las horas de asesoría. Hasta la próxima.